la grabación. Mientras tanto, vamos compartiendo la pantalla. Bueno, estamos chicos, ahí pueden ver, escuchamos, estamos viendo la presentación, todo. Si es así, damos inicio. Sí, pero... Bárbaro, listo. Cualquier cosa, como yo en definitiva, en este momento no puedo ver lo que puedan escribir por chat, si tuvieran alguna duda o alguna cuestión, me la dicen directamente y la vamos charlando, no hay ningún problema. Como ustedes vieron, en las unidades introductorias o en la primera parte de la materia, lo que fueron viendo era la presentación de la asignatura, vimos algunos aspectos de introducción al derecho que en las anteriores materias de derecho que tuvieron no tuvieron aspectos de introducción al derecho, y después nos metimos de lleno en lo que es el eje o el centro de la ciencia jurídica, ¿no es cierto? El derecho, lo que le interesa es el vínculo entre personas, ¿no es cierto? Cuando hay personas y cuando éstas se vinculan, cuando interfieren una a otra. Sabemos que las actividades privadas de los seres humanos están exentas al derecho, ¿no es cierto? Lo que una persona realiza en su intimidad, en su foro íntimo, en soledad, no está abarcado por el derecho. El derecho tiene razón de ser en tanto y en cuanto exista una vinculación de por lo menos dos personas. Vimos allí, bueno, lo que era la persona, el principio de la existencia, el final, las clases de personas que había, y nos pusimos a analizar la persona humana. Dentro de la persona humana nos pusimos a ver estos atributos que son las cualidades inherentes, son esos aspectos que la definen en su individualidad a cada una de las personas, y vimos el nombre y el domicilio. Hasta no hace mucho tiempo incluíamos en esta parte el estado, o sea, este estatus que la persona tiene, ya sea estado de nacional, de extranjero, y el único que tiene algún grado de trascendencia es el estado civil, ¿no es cierto? Si la persona está casada, soltera, viuda, en función de la cual, por ejemplo, frente a un determinado acto jurídico, podrían requerirse distintos requisitos. Por ejemplo, en un acto de disposición, si está casado, hace falta que acompañe el cónyuge. Y también teníamos hasta no hace mucho tiempo otro de los atributos que era el patrimonio, el que sí se mantiene como atributo de la persona jurídica, pero hemos visto que en la persona humana se ha achicado estas cualidades inherentes que la definen en su individualidad al nombre, el domicilio y a otro atributo que lo vamos a tratar en último lugar, pero que sin lugar a dudas, en por lo menos la visión que a mí me genera, es el más importante de los atributos. ¿Cuál es el de la capacidad? En esta unidad vamos a ver lo que se vincula o cómo repercute el atributo de la capacidad en la persona humana. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o lo que tenemos que saber, es que para abordar un tema desde lo jurídico, no alcanza ya con pensar que el derecho es un conjunto de normas coercibles que regulan la vida en sociedad. Ese es un concepto muy viejo, superado, que ya en definitiva no tiene asidero. Ya hoy el derecho lo conforman principios, valores y un montón de otros elementos, no solamente la norma, el texto, no solamente los códigos, ¿no es cierto? Son más las cosas que conforman el derecho, la ciencia jurídica. Entonces,
cuando vamos a abordar un tema, lo primero que tenemos que ver, o más o menos tenemos que tratar de establecer, es cuál va a ser el andamiaje, cuál va a ser el bagaje que le vamos a aplicar a, a esta parte o esta porción o esta situación o temática que vamos a abordar. Dijimos que vamos a abordar la capacidad. Entonces, ya el nuevo código, o perdón, el Código Civil y Comercial, no quiero decirles nuevo porque es nuevo para nosotros, pero bajo ningún punto de vista para ustedes, surgió de la unificación del derecho civil y el derecho comercial en un solo cuerpo normativo. Como ustedes verán, la materia que estamos transitando se llama derecho privado, con lo cual la unificación del derecho civil y el derecho comercial, al menos en lo que era lo académico, se dio hace ya mucho tiempo. De hecho, ingresé en esta cátedra en el año 96, muchos de ustedes seguramente no habían siquiera nacido, y la materia se llamaba derecho privado, y todavía no había ni en miras el unificar la legislación. Entonces, desde lo legislativo se arman, porque por supuesto que los valores que regulan o que el derecho toma y que forman parte de él, van a dar base para el tratamiento de cualquiera de los temas, hay que conformar un microsistema. Un microsistema quiere decir que sobre un tema determinado va a haber una legislación que es la que hace base, y después de ahí nos vamos abriendo y vamos incluyendo. Por cierto, que el Código Civil y Comercial es central en este aspecto. ¿No es cierto? Es determinante, es absolutamente necesario. Pero no nos podemos olvidar la Constitución Nacional. Ya vimos lo que es la constitucionalización del derecho privado. Este árbol, que es el derecho, que tiene un tronco común en el cual salen ramas, sí, es una visión un tanto, no quiero decir infantil, pero sí una visión donde vemos el tronco del derecho, el derecho público, el derecho privado, y después se va abriendo. Pero ya hoy en día, estas ramas se han multiplicado de tal forma, el follaje, las hojas. Pensemos cuando vemos un árbol. Nosotros podemos ver un árbol y distinguir las ramas, y prácticamente no es posible. ¿No es cierto? La copa goza o se manifiesta de una uniformidad, donde no podemos ver dónde termina una rama y dónde empieza otra. El derecho es eso también. ¿No es cierto? Es una ciencia, por supuesto, que tiene distintas ramas, pero ya hay un entrecruzamiento de las mismas, ¿no es cierto? El derecho público, el derecho privado, se cruzan, y hay normas de derecho público en el Código Civil y Comercial, todo lo que tiene que ver con los derechos personalísimos y demás, y hay normas de derecho privado que están en el derecho público, como por ejemplo el artículo 17 de la protección de la propiedad, ¿no es cierto? Es un artículo meramente de derecho privado. Cuando decimos Constitución Nacional, no nos estamos refiriendo solamente al texto de la Carta Magna, ¿no es cierto? No estamos refiriendo solamente a la Constitución. Nos estamos refiriendo a la Constitución y nos estamos refiriendo al bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es el que conforman los acuerdos, los pactos internacionales, los convenios internacionales, que o son originarios, o sea, que estaban antes del 94 y se incorporan. Profe, Sí. perdón, levantaron la mano para preguntar. Bien, adelante, gracias, porque no lo veo. Nada. Bueno, si alguien tenía algo para decirlo, dice. Por ahí No a sé veces, si fue sin querer o... y suele ser, en ocasiones suele ocurrir. Bueno, gracias de todos modos. Decíamos que la Constitución no agota, o los aspectos constitucionales no se agotan solamente en el texto de la Carta Magna, sino que también tenemos que ver lo que son el bloque de constitucionalidad en función del artículo 75, inciso 22, donde están todos los pactos, tratados y acuerdos, ¿no es cierto?, suscritos por nuestro país y que han sido incorporados a la Constitución, fundamentalmente los de derechos humanos y los que se van agregando con posterioridad en base a un
a una mayoría grabada en la legislatura nacional, ¿no es cierto? Entonces, son centrales para cuando vamos a hablar de capacidad y los distintos temas que vamos a tratar en este eje temático, no solo la Constitución, sino algunas convenciones. Ya vimos, por ejemplo, el Pacto de San José, Costa Rica, que es la Convención de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, pero también toman trascendencia la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para este tratamiento, para estos temas que vamos a ver fundamentalmente en los que veamos mañana, para las personas con discapacidad y para lo que veamos algo de lo que podemos ver hoy, para los derechos del niño, y otras que pudieran darse, ¿no es cierto?, como la ley de salud mental, la ley de distintas leyes de protección de la niñez y de la familia, y etcétera, que hacen a lo que es la capacidad. Entonces, con todo esto se conforma un microsistema, que es el microsistema de la capacidad. Entonces, ¿qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud que las personas, ¿cierto? Cualquier persona, y en este caso hacemos eje o foco en la persona humana, presenta para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para poder ejercerlos por sí misma. Ya acá vemos como dos aspectos que se nos van dando, ¿no es cierto?, de la capacidad. La posibilidad de ser titular de derechos y de relaciones jurídicas, titular de derechos y deberes jurídicos, perdón, y también la posibilidad de ejercerlos por sí. Eso es la capacidad como atributo, ¿cierto? Un aspecto de titularidad de derechos y una posibilidad de ejercicio por sí mismo. ¿Qué caracteres presenta la capacidad? En principio, lo de los atributos. Cuando veíamos qué es lo que eran los atributos y qué caracteres tenían, único, inalienable, todos esos atributos, todos esos caracteres, perdón, obviamente que los va a tener la capacidad en función de que la capacidad es un atributo, ¿no es cierto? Entonces, comparte con el resto de los atributos esos caracteres. Vamos a ver que la capacidad también es susceptible de sernos presentada en grados, porque la capacidad va de la mano o acorde a cada una de las personas. O sea, no puede no ser la misma, ni siquiera similar, el aspecto de capacidad que tengamos con quien tenemos a nuestro lado, e incluso con alguien con quien podamos convivir o esté en nuestro fuero familiar conjunto, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad como carácter propio es graduable, es susceptible de grados. La capacidad es un atributo que viene establecido, viene dado, viene reglamentado por la ley. ¿No es cierto? Todo lo que tiene que ver con la capacidad está puesto en la ley. No pueden las personas, en función de su autonomía, de la libertad y de cualquier reconocimiento de derechos, establecer convenciones que limiten, acoten o incluso extiendan capacidades. Las capacidades están en función de lo que la ley establece. Nosotros nos tenemos que atener a la norma y a los distintos principios que el derecho trae. Por cierto que es de orden público, ¿no es cierto? Cuando decimos que las partes o que las personas no pueden modificar la misma, es porque ésta tiene un carácter de orden público. Entonces, esta aptitud que tienen las personas para ser titular de derechos y de deberes jurídicos, la posibilidad que tienen de ejercerlos por sí, a esos derechos, conforman lo que es la capacidad. Esta capacidad tiene caracteres propios de los atributos, único, inalienable, irrenunciable, etcétera, etcétera. Viene dada por ley, ¿no es cierto? Es de orden público, es graduable. Si tenemos dudas, si hay capacidad o no lo hay, siempre hay capacidad. Nosotros las restricciones o el quitar capacidad es una cuestión que debe ser interpretada restrictivamente. En principio, digamos, tenemos que ver si está establecida la prohibición o el límite, bárbaro, fantástico, pero si tenemos dudas en el caso concreto, siempre nos vamos a tener por la positiva, digamos, por
otorgar o por conceder libertades. Decíamos que la capacidad se nos presentaba de dos maneras o en dos aspectos. La de titularidad, o sea, para ser titular de deberes y de relaciones jurídicas, de derechos y deberes, y la posibilidad de ejercicio, la posibilidad que nos da de ejercer. Cuando yo les pase alguna presentación, algún escrito o algo, y se hagan mención de artículos, si no dice de qué, si dice de qué ley es, bueno, obviamente nos tenemos que atener a eso. Ahora, si el artículo que menciono no dice si viene de alguna ley o del código, o de dónde viene, lo primero que tenemos que ver, puede darse dos situaciones. La primera es que es del Código Civil y Comercial. Y la otra es que me puedo haber olvidado de ponerlo, pero en ese caso hubiera sido un error. ¿Sí? Entonces, cuando les pase algo, y ese algo haga mención a un artículo y no diga de qué ley es el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, la capacidad de derecho nos está mencionada. Sí. Entonces la capacidad de derecho es de la ley 26.994. Claro. O sea, ese artículo que estamos viendo ahí mencionado es el del Código Civil y Comercial. Tal cual. Si nos vamos al artículo 22 del Código, vamos a ver que nos dice que toda persona humana goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Es lo que mencionamos recién. Toda persona humana goza de aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos. Culmina el artículo 22 diciendo que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. ¿Sí? Vemos que, en definitiva, lo que nos plantea de inicio el articulado es que todas las personas son o gozan de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. La regla en cuanto a capacidad de derecho es que las personas pueden, en principio, ser titulares de cualquier derecho. ¿No es cierto? Y después dice que la ley, expresamente dice el código, la ley puede privar, o sea, quitar o limitar esta posibilidad de titularidad de derechos, pero de algunos hechos, de algunos actos, de algunos simples actos puntuales y establecidos. Claramente tenemos que tener fijado que la regla es la capacidad. En principio, las personas humanas son pasibles de ser titulares, o sea, tienen la aptitud para ser titular de cualquier derecho. ¿No es cierto? Correlativamente, el artículo 23 del Código nos plantea que también toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos. O sea, esa es la regla. La regla es que podemos ser titulares de cualquier derecho y podemos ejercerlos por nosotros mismos. Después nos dice, excepto con las limitaciones expresamente previstas en el Código y en una sentencia judicial, dice el artículo 23. Ahí sin dudas que erra un poco el Código, ¿no es cierto? El de decir las limitaciones expresamente previstas en el Código y en una sentencia, porque estaría como limitando y diciendo, bueno, las restricciones que no hay en este Código no se pueden establecer. Y en rigor, las leyes, cualquier ley podría establecer alguna limitación. Entonces, cuando leamos el artículo 23, ¿no es cierto? Cuando ese artículo menciona que las limitaciones pueden ser establecidas por el código o por una sentencia, en realidad lo que la pueden establecer es una ley, ¿cierto? Una ley de la nación, ¿cierto? Del Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para lo que vamos a votar en paso este fin de semana. Esa gente va a poder dictar normas que restringen la capacidad de las personas, ya sea para ser titular de derechos o para ejercer los derechos. Vemos que importante que es el acto que vamos a llevar adelante. Entonces, artículos 22 y 23 del Código Civil y Comercial nos dan un concepto, en principio, de capacidad de derecho o capacidad de titularidad y capacidad de ejercicio
o de obrar. Bien. Tan importante como la capacidad que en principio sabemos, las personas humanas pueden ser titulares de cualquier derecho y ya teniendo ese derecho, porque a ver, podemos ser titulares del derecho de dominio, pero no creo que tengamos 100 casas, o sea, si tenemos una, bueno, nos podemos considerar afortunados, ¿no es cierto? Entonces uno tiene la potencialidad de tener cualquier tipo de derechos. Y una vez que los tiene, o que se encuentra en relación de una determinada circunstancia vinculada con ese derecho, su adquisición, su modificación, su extinción, o lo que fuera, puede ejercerlo por sí mismo, ¿no es cierto? Sabemos que para que una persona no pueda tener o no pueda ella ser titular de un determinado derecho, o teniéndolo no lo puede ejercer, tiene que estar expresamente establecida en la norma. Tan importante es la capacidad como la incapacidad. Entonces, cuando hablamos de incapacidad, que son las dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Es la posibilidad o la imposibilidad. Concepto medio general, que no está en la ley, pero un concepto de incapacidad de derecho o restricción a la posibilidad de ser titular de un derecho, lo podemos decir como que son incapaces de titularidad. No, acá está mal planteado, está puesto el concepto de incapacidad de derecho con el de ejercicio. Ahora vamos a ver cómo lo hemos puesto acá. Bueno, ya después los voy a cambiar, pero acá la incapacidad de derecho es la imposibilidad de ser titular del derecho. Esto está mal. Ya después les voy a cambiar este concepto. Acá lo que yo les he puesto es una imagen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos que tienen ahí son los integrantes de la Corte que los están saludando con un brindis. La doctora Hayton de Nolasco, el doctor Lorenzetti, el doctor Maqueda, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz son los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y los he mencionado ahí como incapaces de derecho. Y también he colocado en una situación ejemplificativa de la incapacidad de derecho a un padre y a un hijo. ¿Cuándo podemos hablar en concepto de incapacidad de derecho? Podemos decir que son aquellas, o podemos mencionar como incapaces, o que tienen incapacidad en determinada situación, aquellas personas a las cuales el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Fundamentalmente en una ley, ¿cierto? El ordenamiento jurídico les prohíbe la adquisición de ciertos derechos o el ejercicio de ciertos actos, ya sea por sí mismo o por otros. ¿No es cierto? Ahora, solamente van a ser incapaces o van a tener esa restricción de titularidad de derechos para esos hechos, para esos derechos, para esos actos prohibidos. ¿Sí? O sea, son incapaces de derecho a aquellas personas a las cuales el ordenamiento jurídico les prohíbe de manera expresa la adquisición de ciertos derechos. O se le va a decir, ustedes por ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay cosas que no van a poder hacer, hay derechos que ustedes no tienen. Que, por ejemplo, los ciudadanos de a pie, cualquiera de los que estamos hoy participando en esta reunión, sí podemos hacer y que no pueden tener, ellos no pueden ser titulares de determinados derechos porque son jueces. Y hay determinados actos jurídicos que un padre no puede realizar con su hijo. Ya vamos a ver esos ejemplos. La incapacidad de ejercicio, acá sí está bien el concepto, después cambio en el material que les he dejado. Para que haya incapacidad de ejercicio, tiene que haber capacidad de derecho. O sea, situada la persona humana en una titularidad de un derecho, el ordenamiento, la ciencia jurídica le va a decir, bárbaro, usted tiene este derecho. Lo que no puede es ejercerlo por sí mismo. O sea, usted sí puede ser propietario de un inmueble, pero no lo puede comprar usted. Tiene que ir a comprarlo a otra persona en su lugar, en su representación. Son incapaces de ejercicios. Las personas que por una imposibilidad, ya sea física, moral, o que dependan de una representación necesaria, o sea, que estén sujetos a una representación necesaria,
no pueden ejercer por sí mismos actos de la vida civil. Entonces, la capacidad, que es la aptitud de ser titular de relaciones y de derechos, complementada con el aspecto de la posibilidad de ejercerlas por sí, la tenemos todas las personas por regla. Todos podemos ser titulares de cualquier derecho reconocido por nuestro ordenamiento y podemos ejercer esos derechos por nosotros mismos. Ahora, el aspecto de la incapacidad, o sea, la limitación en la posibilidad de ejercicio o la posibilidad de titularidad, tiene que estar expresamente dada por la ley. Déjame ver cómo que he puesto por acá. Porque puede ser que una persona no... Vamos a ir un poquito más atrás porque no quiero quedarme con esto. La incapacidad de derecho, o sea, la ley cuando nos diga, usted, señor o señora fulano o fulana de tal, no puede ser titular de un determinado derecho. ¿Qué características presenta? ¿Qué caracteres tiene la incapacidad? En principio es excepcional. Es de interpretación restrictiva. Siempre es relativa. La incapacidad de derecho siempre es relativa. Porque si no, imagínense que dijéramos, tal persona es incapaz absoluta de derecho, estamos diciendo, esta persona no puede ser titular de ningún derecho. Lo cual lo estamos reduciendo al carácter de cosa, ¿no es cierto? Es casi como si fuera un esclavo. Usted no tiene derechos. Entonces la incapacidad de derechos siempre es relativa. Nunca puede ser absoluta. Estamos hablando de incapacidad de derechos, estamos hablando de imposibilidad de ser titular de derechos, deberes, relaciones jurídicas. Es en contra del incapaz. Cuando nosotros hablamos de incapacidad de derecho, vemos con recelo al incapaz. Le decimos, usted no puede ser titular de este derecho y eso lo afecta. Y eso es en contra de él. Eso es para protegernos de ese incapaz. La incapacidad de derecho es no subsanable. No se puede subsanar. No se puede remediar. ¿No es cierto? No hay posibilidad de limpiar esa alternativa. Si es incapaz, listo, es incapaz. La incapacidad, si de todos modos, habiendo incapacidad de derecho, se realiza una actividad tendiente a obtener ese derecho, se sanciona con la nulidad absoluta. Se declara nulo de manera absoluta ese acto. Ya vamos a ver cuando veamos en la unidad 7 qué es la nulidad, pero bueno, adelantamos que la nulidad es una sanción civil, es una pena civil que implica privar a un acto jurídico de los efectos propios. O sea, alguien va y compra un libro. Ahí tenemos un contrato de compra-venta, en donde una parte se compromete a entregar una cosa, el librero a entregar el libro, y la otra, el cliente, se obliga a pagar un precio por ese libro, ¿no es cierto? Perfeccionado, dado ese contrato, surgen obligaciones para las dos partes, están obligadas, ¿no es cierto? Tienen que cumplir y demás. Si por alguna circunstancia ese acto se declarara nulo, implica que no tiene los efectos propios. O sea, el comprador no puede exigir la entrega de la cosa, el vendedor no puede exigir el pago de la suma de dinero, y si ya se hubieran entregado, se tienen que devolver. ¿Es nulidad absoluta? Cuando veamos nulidad, hay dos tipos de nulidad, la absoluta y la relativa. Cualquiera de las dos sanciones de nulidad dejan sin efecto el acto de manera completa. ¿Cierto? No quiere decir que el absoluto lo deja todo sin efecto y el otro deja una parte. No, no. Los actos nulos dejan sin efecto completamente el acto. Por ahí cuando uno escucha en distintos medios que alguien enojado con algo dice, eso es nulo, de nulidad absoluta. Es que esté bien o puede que esté mal, digamos, pero no es que si es de nulidad absoluta es porque queda más extinguido que el otro. En realidad es lo mismo.
¿En dónde está la diferencia? Que los actos sancionados con nulidad absoluta son aquellos que comprometen el orden general, el orden público. Y los sancionados con nulidad relativa es cuando lo que se protege es un interés particular de alguna de las personas que participan en ese acto. La ley que se aplica para tratar lo relativo a la incapacidad de derecho es la ley del territorio. O sea, en nuestro caso vamos a aplicar la ley argentina. Puede venir un extranjero y decir, no, mire, pero yo esto en mi país lo puedo hacer. Bueno, vaya y hágalo en su país. Porque para nosotros las restricciones a la capacidad de derecho son de orden público, por eso se sanciona con nulidad absoluta, no son subsanables y es un derecho que nuestra comunidad entiende que no se puede tener, porque afecta al orden público. Bien. Bueno, volvemos porque me dejó mal esto que hubiera puesto los dos conceptos de lo mismo. Veíamos por otro costado que incapacidad de ejercicio era cuando no podíamos llevar adelante por nosotros mismos estos derechos, ejercerlos por nosotros mismos. La incapacidad de ejercicio, la imposibilidad de llevar adelante los derechos por nosotros mismos, también viene dada por la ley, por supuesto, tiene origen legal, las partes no pueden, o las personas no podemos achicar nuestra capacidad. Es susceptible de grados, o sea, podemos llegar a ser capaces absolutos de ejercicio o incapaces absolutos de ejercicio. Y al medio una infinita gama de grises se nos pueden presentar. Que exista una restricción al ejercicio de un derecho que se tiene es a favor del incapaz. La incapacidad de derecho es en contra del incapaz y la incapacidad de ejercicio es a favor del incapaz. La incapacidad de ejercicio es remediable. Habíamos hecho hincapié que cuando la ley, el ordenamiento, la ciencia jurídica o el derecho impedían ser titular de un derecho, eso no tenía posibilidad de ser subsanado. La incapacidad de ejercicio sí. Fíjense, son incapaces de ejercicio las personas que por su imposibilidad física o moral de obrar o que por su dependencia de una representación necesaria no pueden ejercer por sí actos de la vida civil. Obviamente que un por nacer no va a poder llevar adelante el ejercicio de sus derechos. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Sí, lo va a hacer a través de sus representantes. Por eso la incapacidad de ejercicio es subsanable. Un niño, ¿cierto? Hasta 18 años en principio, que son los niños, más pequeños, como el caso de la imagen que he colocado acá, no va a poder ejercer por sí mismo actos jurídicos. Esa imposibilidad o esa restricción está en función de su protección, no de la protección del interés general como era en el caso de la incapacidad de ejercicio. Ya vamos de derecho, perdón. Ya vamos a ver ejemplos de capacidad de derecho para que nos quede claro. La sanción, si se realiza un acto en violación o no acatando la incapacidad de ejercicio, es la nulidad, pero la nulidad no absoluta, como era en el caso de la incapacidad de derecho, sino una nulidad relativa, que ya vamos a estudiar más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro. Les repito, si el acto se sanciona de nulidad, queda sin efecto completamente. Pero, por ejemplo, ¿cuándo va a poder anularse o declararse la sanción de nulidad por incapacidad de ejercicio? Y cuando una persona de 5 años vaya y pretenda comprar un auto y tiene el dinero, ese acto va a ser declarado nulo. Pero como es de nulidad relativa, solamente va a poder plantear la nulidad aquel que se beneficia, o sea, el menor. No va a poder el vendedor decir, no, mira, en realidad este chico de 5 años hizo un negocio que la verdad me perjudicó porque me lo pagó barato. Bueno, es problema suyo. Tiene 5 como podría haber tenido 50. El acto, usted debe, si no hubo otra circunstancia que lo afectó, no hay nada que podamos plantear. ¿Sí? Y la ley por la cual se rige la incapacidad de ejercicio, recién mencionaba, la incapacidad de derecho, que era la del territorio, en este caso es la ley del domicilio.
O sea, si viene una persona de otro país en donde la barrera de la menor edad es posterior a nuestro sistema o es anterior, vamos a respetar esa situación. Entonces, si alguien que obtiene mayoría de edad a los 16 años en otro país viene a ejercer actos en el nuestro y está autorizado, los va a poder hacer. O sea, ahí no vamos a decir, no, mire, esto es una situación que afecta a nuestro orden público. No, no afecta el orden público nuestro. Hay un Estado del cual esta persona es un ciudadano que le ha dado capacidad, de esa forma se mueve y así vino y así lo tenemos que respetar. Los nuestros no podrán, nuestros niños no podrán ejercerlo de esta manera. Decíamos entonces, ¿qué fundamento tiene o por qué si decimos, como regla, cualquier persona puede ser titular de cualquier derecho y ejercerlos por sí? Pero hay situaciones en las cuales algunos no pueden tener ciertos derechos expresamente establecidos y en otras situaciones otros no pueden ejercerlos por sí. En la incapacidad de derecho dijimos que había o que estaba en juego la protección del orden público, ¿no es cierto? Son principios superiores, especialmente la moral, de buena fe, buenas costumbres, son los que abarcan, son los que le dan fundamento a establecer restricciones o limitaciones. A ver, dice, usted, señor, no puede realizar este acto jurídico. Usted, señora, no puede llevar o no puede ser titular de este derecho porque hay principios superiores de moral, de buena fe, de orden público que nos impiden permitir esta situación. Por otro costado, cuando lo que se limita es la posibilidad de ejercer los derechos por sí mismos, lo que se está haciendo es protegiendo al incapaz, ¿no es cierto? Se protege a aquellas personas que por una cuestión de inmadurez, de carencia de discernimiento, de encontrarse en situación de vulnerabilidad, por la imposibilidad que se les puede presentar de efectivizar por sí mismo en el ejercicio de sus derechos, usualmente requieren representación, o sea, requieren que la ley diga, bueno, a ver, para alguien que no es capaz de comprender, si tiene menos de 18 años, serán sus representantes sus padres, o si tiene más, habrá que establecer un procedimiento y declararle un representante. Alguien que se encuentre en una situación de vulnerabilidad tiene que ir acompañado de alguien que lo apoye. ¿No es cierto? Es para proteger al incapaz. La incapacidad de derecho protege a la comunidad, protege al orden público, y la incapacidad de ejercicio protege al propio incapaz en este caso. ¿Quiénes son las personas que tienen restringida su capacidad de ejercicio? Profe, Sí. disculpe, ¿podría volver a repetir el concepto de incapacidad de derecho? La incapacidad de derecho es cuando la ley, el ordenamiento, la ciencia jurídica le impide a ciertos grupos, ciertas clases de personas, la titularidad de ciertos derechos, el ejercicio de ciertos actos, ser titular de determinadas relaciones, y solamente para esos casos puntuales. Ya cuando veamos los ejemplos les va a quedar más claro. Claro, por eso, ¿Sí? por ejemplo, que un presidente en ejercicio no podría irse a vivir a otro país, por ejemplo. Más que irse a vivir a otro país, no podría, por ejemplo, comprar bienes que le administre. ¿Entendés? Suponete que vos digas, bueno, estos bienes son del Estado, son del Estado Nacional. Y como los vamos a reemplazar, qué sé yo, ponele autos, escritorio, lo que vos quieras. Y los vamos a reemplazar por otros, vamos a vender los que ya tenemos. Es posible que eso ocurra, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer una subasta. El que ofrezca el mejor precio lo puede comprar. El presidente, aunque ofrezca el mejor precio, no lo puede hacer. El rector de la universidad no lo puede hacer. ¿Entendés? El intendente de la ciudad no puede comprar terrenos subsidiados. ¿Entendés? Porque son incapaces de derecho. Ya vemos los ejemplos y ahí te va a quedar más claro, ¿no es cierto? Y repasamos el concepto en ese momento. Más fácil es establecer quiénes presentan incapacidad de ejercicio.
Porque el artículo 24 en principio hace una mención o una enumeración. En primer lugar, la persona por nacer. Obviamente, que no puede ejercer sus derechos. Recordemos que la incapacidad de ejercicio se puede subsanar, se puede quitar, se puede limpiar, ¿no es cierto? Cuando tenemos una incapaz de ejercicio, quiere decir que es capaz de derecho, tiene el derecho, lo que no puede hacer es ejercerlo por sí mismo, entonces va otro en su lugar, ¿no es cierto? Porque el que se protege es el incapaz, porque es el incapaz el que está en una situación de vulnerabilidad para con aquel con el que tienen que interactuar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 24 del Código Civil y Comercial? Es un incapaz de ejercicio en la persona por nacer, ¿no es cierto? Aquel que habiendo sido concebido y encontrándose en el seno materno, no hubiera nacido. Ese es un incapaz absoluto de ejercicio. También nos dice el segundo inciso del artículo 24, que es un incapaz de ejercicio la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, y menciona los efectos que trae la sección segunda del capítulo en el cual se encuentra enmarcado el artículo 24. Nada más y nada menos que los menores de edad. O sea, aquellos que no habiendo cumplido aún los 18 años. Y agrega en su tercer inciso la persona que fuera declarada incapaz por sentencia judicial con la extensión que hubiera dispuesto esa decisión, ¿no es cierto? Esos son los tres casos que el Código Civil y Comercial en su artículo 24 contempla. No pueden ejercer por sí mismos sus derechos las personas por nacer, los menores, o sea, aquellos que no cuenten con la edad y el grado de madurez suficiente, y aquellos que fueran declarados como incapaces o que no pueden realizar determinados actos por sentencia judicial y en la extensión y los límites que la sentencia establezca. El Código Penal también establece en su artículo 12 una suerte de restricción a la posibilidad de ejercicio de sus derechos a aquellos que hubieran sido condenados a más de 3 años de prisión o de reclusión de manera efectiva. Incorpora, ¿no es cierto?, una restricción de ejercicio a quienes hubieran caído bajo esa condena penal. Bien. Ahora sí vamos a hablar un poco más, trayendo algunos ejemplos de la incapacidad de derecho. Por eso recordemos que lo que les había planteado recién de la Corte Suprema de Justicia, de un padre con un hijo. No tenemos sobre las incapacidades de derecho un artículo como el 24 que nos diga, bueno, son en esta situación, en esta situación. Las incapacidades de derecho están diseminadas a lo largo del código o de otros artículos, en donde hay que encontrar, ¿no es cierto? Sabemos que la regla para la incapacidad de derecho es que no son capaces, y las excepciones tienen que estar expresamente establecidas. Entonces, no habiendo eso, podemos decir que se limita o se restringe la posibilidad de ser titular de ciertos derechos en función de la relación que ciertas personas tengan entre sí. Por ejemplo, no pueden fijar contratos los esposos siempre y cuando se encuentren bajo el régimen de comunidad. Ustedes saben o deben haber escuchado que desde que se produjo la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la sociedad conyugal, lo vamos a ver en la unidad número 12, en la penúltima unidad de esta o en la que fuera, ha cambiado el orden de las unidades, pero bueno, en la unidad donde veamos derecho de familia, vamos a ver el régimen patrimonial del matrimonio. Todos sabemos más o menos cómo funciona el régimen de los bienes entre los cónyuges, pero el Código Civil y Comercial trajo la posibilidad de que no estén bajo el régimen de comunidad, que es el régimen que hubo siempre, ¿no es cierto?, los bienes propios, los bienes gananciales, sino que se establezca el sistema de comunidades separadas, ¿no es cierto?, no una, sino de cada uno tiene sus bienes, que eso ya lo vamos a ver en materia de derecho más adelante.
Pero ¿quiénes no pueden contratar? A aquellos cónyuges que tuvieran su sistema de sociedad conyugal, la sociedad conyugal en el régimen de bienes del matrimonio, no son sinónimos matrimonio y sociedad conyugal. Sociedad conyugal es la cuestión de bienes, solamente. Cuando estos cónyuges estuvieran vinculados entre sí por un régimen de comunidad de bienes, no pueden contratar. No pueden contratar entre sí porque el sistema de sociedad conyugal, que es un sistema legal forzoso, lo establece de esa manera. Los esposos no pueden contratar entre sí. Con lo cual, cuando digan, ay, sí, mi marido me regaló un auto, mentira. Compro un auto, pero el auto forma parte de la sociedad conyugal. Chac, en mitad para cada uno. Y es más, y si quien lo compró lo hizo con dinero propio, va a ser un bien propio. No existe el me regaló. No existe. Si está, ¿no es cierto?, bajo el régimen de comunidad. Eso nos vamos al artículo 1002, inciso D, y ahí lo van a encontrar. No pueden contratar los esposos. No pueden contratar los padres y los hijos mientras estos estén bajo su responsabilidad parental. No existe más lo que se llama la patria potestad, ¿cierto? Es una expresión antigua que implica estar sujeto como a la propiedad prácticamente de los hijos de los padres. Entonces se ha cambiado desde el establecimiento del nuevo Código Civil y Comercial por una denominación que se llama responsabilidad parental. Mientras los padres y los hijos estén vinculados por un sistema de responsabilidad parental, o sea, mientras sean menores y estén vinculados de esta manera, no pueden contratar entre sí. Eso lo dice el artículo 689 del Código Civil. Por el mismo motivo no pueden contratar los tutores y los pupilos, lo dice el artículo 120. Tienen todas esas imposibilidades, o sea, no pueden contratar entre sí determinadas personas. Los cónyuges, mientras estén casados o en unión convivencial, si quieren, y el sistema sea de comunidad, los padres e hijos que estén vinculados por responsabilidad parental y los tutores y pupilos. Artículo 1002, inciso 2, artículo 689 y artículo 120. Tampoco pueden determinadas personas realizar ciertos actos o tener determinados derechos en función de las cosas, que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es la prohibición en razón de la persona y la vinculación con las cosas que no pueden realizar determinados actos o contratos. Ahí nos vamos, por ejemplo, al inciso 1002, el mismo que impedía que los cónyuges contrataran entre sí. En los incisos B y C nos habla de la imposibilidad que los jueces, los funcionarios judiciales, o sea, los secretarios, por ejemplo, fiscales, demás, los abogados, y también podemos incluir, por ejemplo, contadores si fueron peritos en ese procedimiento, no pueden contratar sobre bienes en proceso donde ellos intervengan. O sea, si un abogado es abogado de una de las partes en un juicio, no puede adquirir bienes que estén en litigio en ese proceso. Es mucho más claro lo de los jueces. O sea, sí pueden comprar bienes que estén en litigio, por ejemplo, sale a subasta un inmueble, si es el del propio, el titular de ese juzgado no puede comprarlo, pero si es de otro juzgado, sí. Y mucho menos puede comprarlo en un acto privado. Supónganse que en un juicio está muy complicado. Profe, y las partes en... Sí. Esa partecitas, esos ejemplos no están en la unidad que nos dio. No están. ¿Quieren que se los dé después? Están en el material. Están en el material. Bueno, después se los doy. Busco... Después se los dejo. Dale, después se los doy. Decíamos, muchas veces cuando hay un proceso judicial, las partes pueden encontrar una solución distinta a las peticiones que hicieron con su demanda y su contestación de demanda. Por ejemplo, discuten derechos sobre un inmueble, ¿cierto? Juan dice que ese inmueble le corresponde
porque era de sus padres, y acá está la escritura a nombre de sus padres y ha iniciado la disolución, perdón, la declaratoria heredera. Y viene Susana, o Marisa, o Jimena, y dice, no, es mío, porque yo hace 20 años que vivo ahí. Y empieza una disputa. Entonces, sí está la escritura, pero hay muchos elementos que le darían la razón a Jimena, pero no está tan segura. Entonces pueden llegar a un acuerdo donde digan, mira, vendámoslo, repartámonos mitad para cada uno, lo que fuera, y a lo mejor pueden lograr encauzar sus derechos de esa forma. Lo que sí no pueden hacer es vendérselo al juez. Porque imagínense que el juez va y le dice a Pedro, sí, usted tiene la escritura, pero la verdad, mire que las pruebas que presentó esta mujer, y son firmes, ¿eh? Entonces Pedro se quiere morir. Y dice, entre perder todo o cobrar algo, y cobró algo. Y va y le dice a Jimena, y este hombre tiene escritura, la verdad que sus pruebas son livianas, ¿eh? Yo que usted vendo. Imagínense entonces que este juez los convence por vender al 50% del valor real, repartirse el 25% para cada uno de ellos. Y se compra una casa, se compra un departamento, un local comercial por la mitad del valor, por el hecho de ser juez. Porque él tenía la potestad de decir, esto queda todo para vos, con lo cual no queda nada para vos. Y puede que una de las partes, entre no quedarme con nada de un 25%, agarre el 25%. Entonces, le está prohibido al juez hacer o adquirir bienes de esta forma. Y los ejemplos de recién también, ¿no es cierto? No puede ningún funcionario adquirir bienes que estén de esta manera establecidos. Después, hay ciertos actos que las personas no pueden realizar. Algunos tienen mayor o menor fortaleza que otros. Por ejemplo, no pueden ser tutores. El tutor es quien representa a los menores que o no tienen padres o que los padres perdieron los cuidados personales. No pueden ser tutores los inhabilitados, los incapaces o con capacidad restringida. Ahí sí suena razonable, ¿no es cierto? Si alguien no tiene capacidad para dirigir su propia persona y administrar sus bienes, no va a hacerlo con la de otro. Los que no tuvieron domicilio en la República, los que hubieran sido declarados en quiebra y no se hubieran rehabilitado, los que hubieran sido privados o suspendidos en la responsabilidad parental. Suena bastante lógico, ¿no es cierto? Si a mí me privan de la responsabilidad parental con mis hijas, no me voy a presentar como tutor de mis sobrinos, ¿no es cierto? O sea, sería una locura. Eso lo encontramos en el artículo 120. Tampoco pueden ser sucesores por testamento, o sea, no puede ser beneficiado de un testamento los tutores o los curadores de sus pupilos, ¿no es cierto? Si hay una persona con un grado de discapacidad y lo declaran incapaz y nombran a una persona su curador, él no puede ser beneficiario de los testamentos que haga. No pueden ser tampoco beneficiarios de un testamento el escribano y los testigos que hayan hecho el testamento, que hayan otorgado el acto. Tampoco pueden ser beneficiarios por un testamento los ministros de cualquier culto, o sea, los sacerdotes, los pastores, los que sea, y que hayan asistido o acompañado al causante, ¿no es cierto? O a quien esté, o quien haya fallecido y hecho el testamento en su última enfermedad. O sea, uno sí puede donar a la iglesia, pero no puede donarle por testamento, o no se no puede hacer un testamento y beneficiar al cura, a la hermana o al pastor que lo hubiera acompañado, ¿no es cierto?, en la última enfermedad. Eso lo vamos a encontrar en el 2482. Hay dos supuestos que la verdad que cada año que pasa me parece menos necesario que los tratemos, pero bueno, están en el programa y los vamos a mencionar. Hablamos de la incapacidad que deviene de la condena penal, la mencionamos recién cuando veíamos la enumeración de los incapaces de ejercicio, con lo cual ya estamos dejando en claro de qué tipo de incapacidad se trata, es una incapacidad de ejercicio. Y el Código Penal nos dice que
La reclusión o la prisión mayor de 3 años importa, mientras dura esa pena, la privación de la patria potestad, que se llama ahora cuidados personales, también priva de la administración de bienes y del derecho de disponer por ellos por actos entre vivos. Y el penado nos termina el artículo 2 del Código Penal diciendo que quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. O sea, según el artículo 12 del Código Penal, cuando una persona se la condene a reclusión o prisión, que tiene algunas diferencias, ¿no es cierto?, en el tratamiento carcelario, pero en Argentina es lo mismo, en definitiva, a más de 3 años, quiere decir que no va a tener, se lo restringe los cuidados personales sobre sus hijos, ¿no es cierto?, y no puede administrar y disponer de sus bienes por actos entre vivos. O sea, no puede comprar, no puede vender, no puede alquilar. Sí puede hacer un testamento. Para hacer cualquiera de ese tipo de cuestiones necesita que alguien lo represente. ¿Sí? Con lo cual sería una incapacidad de ejercicio o una restricción a la capacidad de ejercicio para adecuarla a la terminología actual. Sería una incapacidad de ejercicio relativa. Después, la situación del declarado en quiebra. En un principio solamente podían ser declarados en quiebra los comerciantes. Después esto se extendió a cualquier persona, ¿no es cierto? Y si nos vamos a la ley 24.522, que es la ley de concursos y quiebras, nos dice que el sujeto declarado nos habla en su artículo 109, perdón, de los efectos que provoca la declaración de quiebra en cuanto que impide al declarado en quiebra la posibilidad de que contrate con otros sobre esos bienes. O sea, declarada la quiebra de Juan, declarada la quiebra de Mariela, no pueden ni Juan ni Mariela contratar sobre esos bienes. Eso en rigor no es una incapacidad de derecho como lo decía Salvat, por ejemplo. No es una incapacidad de ejercicio como lo decía Segovia, por ejemplo, sino que es una cuestión lógica y normal del desapoderamiento. Cuando se declara la quiebra, a una persona se le incautan inmediatamente todos los bienes que no sean inembargables. Entonces, todos aquellos que no son esenciales para su subsistencia le son retirados. Pero ese es el efecto de la quiebra, ¿no es cierto? Obviamente que el fallido no va a poder disponer sobre esos bienes porque tampoco yo puedo decidir sobre los bienes del vecino. Y eso no quiere decir que uno tenga una incapacidad, ¿no es cierto? Lo que no tiene es titularidad sobre determinados bienes. Bueno, son supuestos especiales, ¿no es cierto? La que deriva del penado más de 3 años, la que por ahí a algunos les sigue llamando la atención del declarado en quiebra, pero en rigor son una restricción a la capacidad de ejercicio y es un efecto propio del desapoderamiento en los términos del artículo 109 de la ley de concursos y de quiebras 24.522. Vamos a ir avanzando. Ustedes ya vieron toda esta cuestión de las personas por nacer, por eso no quedaría mucho demorarme. Estaba pensando, estaba viendo la hora y quería avanzar un poco sobre estos puntos. La persona por nacer, o sea, aquella que se encuentra concebida en el seno materno y que aún no ha nacido, vimos que tenía derechos, ¿cierto? De hecho, a ser mantenido con vida, etcétera, etcétera. Si nos vamos al artículo 21, que ya lo hemos visto, dice que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. ¿No es cierto? Esa es la condición resolutoria del artículo 21. Si no nace con vida, es lo que estuvimos viendo en las primeras partes de esta materia, se considera que nunca existió, ¿no es cierto? Más allá que el nacimiento con vida se presume.
¿cuáles son esos derechos que tiene la persona por nacer que van a quedar irrevocablemente adquiridos si naciera con vida? Por ejemplo, recibir donaciones. ¿Cierto? Una persona, en función de que alguien por él o por ella muy querido va a tener un hijo, decide donarle o decide establecerla como beneficiaria de un testamento. ¿No es cierto? Eso lo vemos en el 1549. Puede la persona, por nacer, reclamar alimentos e incluso la filiación, aún antes de nacer. Eso lo tenemos en el 665. Es titular de derechos sucesorios. Puede impugnar una paternidad presumida. Por ejemplo, la del cónyuge o de la cónyuge de su madre, ¿no es cierto? Aún antes de haber nacido. Puede recibir indemnizaciones por seguro o por hechos ilícitos. Por ejemplo, si en un accidente falleciera su padre y esta persona aún no nació. Todos estos son irradiaciones, son efectos de la capacidad de derecho, ¿no es cierto? De la posibilidad de ser titular de relaciones y deberes jurídicos. ¿Qué deberes? Son aquellos que van a pesar o van a caer sobre una persona que no nació. Qué crueldad la del derecho. Ponerle obligaciones aún antes de nacer. Obviamente que son todos aquellos correlativos con los derechos que adquiera, ¿cierto? Recibe un inmueble. Supónganse que el vecino que no tiene hijos quiere a su vecino como a un hijo, como a una hija, y resulta que su vecino va a tener a su vez un hijo. Y decide regalarle su casa porque su vida está pronta a terminar, le hace un testamento y fallece. Se transfiere el inmueble a esta persona por nacer, no le vamos a ir a decir a la municipalidad, mire, ¿qué tal? Usted sabe que no le vamos a pagar el impuesto inmobiliario, escúcheme, tan chiquito, ni nació, ¿cómo va a pretender cobrarle el agua, las cloacas, el inmobiliario? Encima se le ocurre a la provincia querer cobrar el impuesto inmobiliario, más allá que es medio inconstitucional cobrar 2 veces por lo mismo. Pero bueno, y la verdad que eso no lo vamos a poder plantear porque si no el sistema se va a caer, ¿no es cierto? Entonces, en función de la capacidad de derecho, los menores, las personas por nacer, perdón, tienen que asumir los derechos correlativos con aquellos que adquieran. Recibe un inmueble, tiene que pagar los impuestos. Recibe bienes, tiene que pagar el impuesto a los bienes personales, lo que fuera. También los menores deberán cargar con los deberes que asumieran sus representantes dentro de los límites de sus facultades. Por ejemplo, una persona por nacer presenta algún problema médico y debe ser sometido a una intervención quirúrgica antes de su nacimiento. La progenitora, la mujer gestante, ha cortado vínculos o está en malos vínculos, por así decirlo, con el progenitor de esta persona por nacer. Entonces, bueno, le reclama alimentos y filiación en los términos del 665 y demás, pero se encuentra con que tiene que enfrentar una situación por demás compleja, que es la de ser sometido a una intervención quirúrgica, que no tiene recursos. Entonces, efectúa con la clínica con la cual se va a hacer la intervención un acuerdo, un negocio jurídico en donde asume una deuda y coloca como garantía a su hijo, a su hija, persona por nacer, en función de los derechos que le van a corresponder contra su otro progenitor. Entonces lo hace asumir a este niño, a esta niña, aún no nacida, en función de la representación que tiene por ser su madre, por ser su gestante, esta obligación. Obviamente que no le va a hacer sacar un crédito para hacerse una cirugía estética porque el parto le va a producir alguna alteración en su cuerpo que no pensaba esperar ni tolerar, ¿no es cierto? O sea, tienen que ser obligaciones que asuman los representantes
dentro del límite de las facultades que la representación le otorga, ¿sí? Entonces la persona por nacer tiene o puede adquirir derechos y deberes en función de esta situación. Nos vamos a la última parte de lo que vamos a ver en el día de hoy, que vamos a hablar un rato de los menores. Fíjense, el artículo 25 nos dice que es menor de edad la persona que no ha cumplido 18 años. O sea, cuando alguien cumple los 18 años, ya no es más menor. Y nos dice, el propio artículo 25 termina diciendo, este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió los 13. O sea, nace, deja de ser persona por nacer. Hasta los 13, o sea, mientras tiene 12, es niño hasta los 18. El artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño dice que se es niño desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Argentina lo ha suscrito, lo ha refrendado, ¿no es cierto? Pero incluso en el artículo 1 hizo una reserva. O sea, los estados, cuando suscriben convenios, pueden hacer observaciones o no tolerar o no acatar alguno de los incisos o alguno de los artículos de la convención. Y en el caso del artículo 1, lo que la República Argentina dijo es que los considera niños desde la concepción, no desde el nacimiento, sino que es como que amplía aún más la Convención de los Derechos del Niño. Los años, en rigor, se cumplen, por así decirlo. Bueno, ya vamos a ver qué más hemos planteado acá. A ver. Sí, no, ya nos vamos muy, muy adelante. Los años, en realidad, se cumplen por cuotas vencidas, ¿cierto? Porque se cumplen. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué edad tienen? Y me van a decir 20. Pónganle, vamos a poner un número redondo. Pónganle que tengan 20. Dice 20. Bueno, en realidad están viviendo los 21. ¿Cierto? Porque cuando cumplen 20 es que ya vivieron 20. El día que cumplen 20 empiezan a vivir los 21. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezamos a gastar los 21. O sea, cuando uno dice, ¿qué edad tienes? Supongo que me dicen a mí, ¿qué edad tenés? 51. No, ya lo gasté, estoy viviendo en el 52. O sea que tengo más ayeres que mañanas, digamos. En el caso de ustedes, que no es así, en 20 quiere decir que ya han utilizado 20 años, están viviendo los 21. A ver, quiero ver una cosa, hasta dónde fue. No, vamos a mencionar esta tontería que quiero decir ahora y después avanzamos. El modo de contar los intervalos en derecho es muy importante, ¿no es cierto? Porque puede implicar que un derecho terminó o todavía no terminó en esta hora o en la hora que viene. Y no es menor que esto ocurra saber para fijar con precisión cuando estas cuestiones ocurren, ¿verdad? Dice que los días van de medianoche a medianoche. O sea, si uno tuviera que pagar una deuda hoy, 6 de septiembre, ¿a qué hora, a qué hora ya está en mora, digamos? ¿A qué hora se considera que incumplió? Y los plazos dicen de medianoche a medianoche. O sea, tiene todo el día para pagar. Recién a las 12 de la noche se terminó el tiempo en el cual estaba habilitado. Razón por la cual, si decimos que los años se cumplen de manera vencida, porque nadie nace con un año. O sea, ¿cuántos años tiene el nene? No, tiene 5 meses. Perfecto, o sea, no tiene ningún año, porque está viviendo su primer año. Entonces, ¿cuándo va a cumplir? El día del cumpleaños, si nos rigiéramos por los principios generales, salía a las 12 de la noche. O sea, cuando en realidad nos van a saludar y nos dicen, ¡ay, qué tal! ¿Cuántos años cumpliste? Y en realidad todavía no, pues tendremos que esperar hasta las 12 de la noche si nos quedáramos con el concepto general del derecho. Pero en este caso, la ley hace una concesión y baja
desde las 12 de la noche a las 0 horas del día en el cual se cumplen los 18 años, la posibilidad de la mayoría de edad. Pero ahora nos vamos a meter con los menores de edad. El menor de edad, en principio, tiene la restricción de la posibilidad de ejercer los derechos, ¿cierto? Por sí mismos. Lo que veíamos recién, porque necesita o está sujeto a una representación. Si bien la ley menciona que puede realizar todo aquello por lo cual posea madurez y edad, ¿no es cierto? Que es lo que se habla aquí como capacidad progresiva, pero en principio, ya vamos a ver el artículo 26, está limitado a eso. Y en cuanto a la posibilidad de titularidad de derecho, ¿no es cierto? La capacidad de goce, no podría o no puede contratar con ciertas personas, ¿no es cierto? Los padres, con los tutores, los padres mientras esté en ejercicio mientras esté vigente la responsabilidad parental, ¿no es cierto? Y sabemos que el niño no tiene discernimiento para la realización, esto nos lo dice el 261 del Código Civil, nos dice que los menores no tienen discernimiento para los actos lícitos a aquellos que no hubieran cumplido los 10 años. O sea, para los actos ilícitos, perdón. Nos dice el artículo 261. Los menores no tienen discernimiento, o sea, no comprenden lo ilícito hasta que no cumplen 10 años. O sea, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La ley dice, no me importa la edad que tengan, pero hasta los 10 años no saben qué es lo que está bien y lo que está mal. No saben que agarrar un palo y pegarle en la cabeza a una persona, a un auto, a una luz en la calle, está mal. ¿No es cierto? Eso dice la ley. No tiene aptitud para comprender. El mismo artículo 261 nos dice que la persona no tiene capacidad o no tiene discernimiento para el acto lícito, cuando no hubiera cumplido los 13 años de edad. O sea, el menor no comprende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hasta los 10. Y no sabe qué es lo que es conveniente o inconveniente hasta los 13. Es una regla que plantea el 261 como para ir teniendo en cuenta en función a qué es lo que ocurre con los menores de edad. ¿Qué son estos principios generales? El código, en el artículo 639, recoge principios de la Convención de los Derechos del Niño, especialmente del artículo 12, de lo que era la ley, o lo que es la ley 26061, anterior al Código Civil y Comercial, que plantea todo un montón de aspectos en función de la minoridad, pero que sin duda se visualizaron mucho más cuando se modificó el Código Civil y Comercial. Entonces, lo que está en negrito es un destacado que hemos hecho sobre el texto del código. Dice el artículo 639, la responsabilidad parental, que es lo que antes era la patria potestad, ¿cierto? Ahora el vínculo entre padres e hijos menores de edad se llama responsabilidad parental. Tiene que tener o se nutre, se rige, está basada en estos tres principios, por lo menos los que el 639 nos dice. El primero es el interés superior del niño. O sea, ni del padre, ni de la madre, ni de la madre, esposa de la madre, o el padre, esposo del padre. No. El interés que tiene que ser tenido en cuenta es el del niño. Después, que rige la responsabilidad parental, el de la autonomía progresiva de los hijos conforme a sus propias características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, nos dice el código, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Esto es la autonomía progresiva. El código entiende que si bien son menores, no es lo mismo un menor de 2 años que uno de 17. Porque ya hay un desarrollo psicofísico, hay aptitudes y hay desarrollos, términos que expresamente menciona el código, que hay que atender. Y dice, a mayor autonomía, menor representación. Y después,
un principio fundamentalmente procesal, el del inciso C, que dice el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad o grado de madurez. Fundamentalmente a partir de los 10 años, cuando haya derechos en juego en algún proceso judicial, el juez, la jueza deberían escuchar al niño o a la niña de manera personal, al menos una vez en el proceso, por los distintos derechos que pudieran estar vinculados, ¿no es cierto? En un divorcio, en una sucesión, etc. Entonces, todos estos principios hay que tener en cuenta. Cuando o estamos analizando lo que se trate de un menor. Interés superior, autonomía progresiva, derecho a ser escuchado y a tener en cuenta la opinión que éste vierta sobre el particular. Entonces hemos estado hablando de representación y hemos estado hablando de autonomía y de la posibilidad. A ver, los menores, o sea, aquellos que no hubieran cumplido 18 años, más allá que el código haga una mención o meta a los adolescentes, a aquellos que han cumplido los 13 años. La verdad, la Convención de los Derechos del Niño dice que son niños hasta los 18. Entonces llamaremos niños, niños adolescentes, niños no adolescentes, los que no han cumplido los 13 años. En rigor, no hace mucha diferencia. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa. En la unidad hay una parte en donde dice mandato con signo de pregunta. Bueno, es que ya lo vamos a ver, es las cosas que pueden hacer. El mandato es un contrato en donde una persona le encarga a otra la realización de uno o de varios actos jurídicos y ésta lo hace llevándolo adelante la representación y el nombre de otro. O sea, es un poder. Es cuando vos le decís a alguien, che, anda a comprarme esto y le da la plata, ¿no es cierto? El que va, el mandatario, va a realizar un acto jurídico en nombre y representación de otro para que ese otro sea quien tenga o le lleguen los efectos de ese acto, ¿no es cierto? Le compres para el representado, el alquiler o lo que fuera es para el representado y no para el representante, ¿cierto? Hay algunos mandatos para los cuales el que tiene que tener capacidad es el mandante y no necesariamente el mandatario. Podría ser que un mandatario no tenga la aptitud para realizar ese acto para sí mismo, pero sí para otro. ¿Entendés? Porque que Juan le pide a Pedro que haga algo en su nombre, a lo mejor Pedro no lo puede hacer para sí mismo, pero sí lo puede hacer para Juan, porque el que tiene la aptitud es Juan. Ya vamos a llegar a esa parte y cuando vean privado Claro, con el mandato. Sí, está justo acá en los menores de edad, no adolescentes. claro, ya lo vemos. No nos anticipemos. Entonces, el artículo 26 nos plantea de modo general qué ocurre con la capacidad de ejercicio de los menores. Nos dice, yo acá lo que he planteado es, ¿cuál es la regla? ¿La del primer párrafo o la del segundo párrafo? Primera parte. ¿Cuál es la excepción? ¿La del primer párrafo o la del segundo párrafo? ¿Cuál es la regla y cuál es la excepción? La regla es que los niños sean representados por sus padres o que pueden solos hacer todos aquellos actos para los cuales nos parezcan que tienen la madurez y la edad suficiente. Que no dice el código cuál es la madurez y la edad suficiente, porque en definitiva esto es una cuestión subjetiva que en cada caso se puede ver donde hay niños que son prodigios, son brillantes o que simplemente se observa que pueden realizar el acto para el cual más o menos estamos viendo o tratando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 26? Nos dice, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de su representante. Ese es el primer párrafo. O sea, aquel que no tiene 18 años tiene que ejercer sus derechos a través de su representante. Esa parece ser la regla, ¿no es cierto? Pero después, en el segundo párrafo, en su primera parte, nos dice, la que cuenta, o sea, la persona menor de edad, que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Y esto qué querrá decir?
¿qué puede hacer? Y nos van a decir los legisladores, aquello para lo que cuente con madurez. Habrá que apreciarlo en el caso concreto. ¿Y eso qué será? ¿Regla o excepción? Si uno se encuentra con los que fundamentalmente participaron de esta parte, asesorando, ¿no es cierto?, la comisión redactora del anteproyecto, les va a decir que esta segunda parte, este segundo párrafo, digamos, primera parte, es la regla. Aquel que dice que los menores que cuenten con edad y grado de madurez suficiente pueden ejercer por sí mismos actos que les son permitidos. En rigor, está primero en el artículo, es lo que pasa. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes. Si alguno de ustedes se fue de viaje de estudio de Camboriú, se acordarán lo que tenían que hacer para que aquellos que no habían cumplido 18 años aún salieran del país o no, y me van a hablar de que podían hacer todos aquellos para los cuales tuvieran la edad y grado de madurez suficiente. Por ahí veían que había otro compañero que lo que menos era de despierto, y porque tenía la edad suficiente no necesitaba autorización y ustedes tuvieron que hacer una escritura pública para poder salir. En rigor, la regla en general, sin dudas, es la primera parte. ¿No es cierto? La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de su representante. Y termina diciendo el artículo que en caso de conflictos entre los representantes y los menores, puede el menor concurrir con una intervención letrada, con un abogado, o que lo viene de tribunales, o que lo pueda conseguir de otro lado. Entonces, nos vamos al artículo 26, y ahí vamos a ver una regla y una excepción en cuanto a la representación de los menores para el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho está, o sea, el menor es titular de derechos, puede comprar cosas, puede realizar actos jurídicos, puede ser beneficiario de determinadas situaciones, pero para llevarlo adelante necesita el acompañamiento de sus representantes. Vamos a ver algunas cosas que pueden hacer los menores de edad. Esto ahora me pone nervioso con el tema. Vamos a hacer unos 5 o 10 minutitos y después dejamos para mañana. A partir de los 10 años, los menores pueden adquirir posesión y dar consentimiento para el procedimiento de adopción. A eso dice claramente el articulado, ¿no es cierto? Si nos vamos al artículo 1922, inciso A del código, vamos a ver que dice que a partir de los 10 años los menores pueden adquirir posesión. En rigor, esto ya venía del código anterior, con lo cual quitar esta posibilidad hubiera complicado enormemente algunos derechos que hubieran estado en curso de ejercicio. La posesión, en rigor, en realidad, es un hecho que está protegido por el derecho. La posesión es cuando una persona detenta u ostenta o ejerce sobre una cosa actos para someterla a un derecho real. O sea, alguien que se vincula con una cosa manifestándose como titular de algún derecho real. Usualmente el propietario. Esto es mío. Esta casa es mía. Este auto es mío. Este libro es mío. Este perro es mío. No, vamos a dejar los perros, que son seres sintientes, los vamos a dejar de lado para no traer problemas. Si bien nuestro derecho todavía los considera cosas, los vamos a dejar de lado. Esta bicicleta es mía, este libro es mío. Che, pero ese libro es mío, ¿qué va a ser tuyo? Es mío. Sí, te lo llevaste hace 3 años y nunca me lo llevaste, es mío. Esa es posesión. No quiere decir que el que tenga la posesión termine teniendo el derecho real. Fíjense el caso que planteamos recién. Juan se dice ser propietario de un inmueble porque estaba a nombre de sus padres, que han fallecido, ya se ha hecho la declaratoria, y Mariela se dice propietaria porque hace más de 20 años que vive en el inmueble. Acá tenemos una posesión. Cuando alguien se introduce en un inmueble, se manifiesta propietario y vive en ese inmueble de manera
continua, pacífica, periódica durante 20 años, donde ejerce la posesión durante 20 años, va a obtener el triunfo y se va a quedar con la propiedad de ese inmueble. Bueno, no le quiero hacer larga porque si no, no terminan nunca, pobres ustedes. Entonces el artículo, el artículo 1922, inciso A del Código Civil y Comercial, dice que los menores a partir de los 10 años pueden adquirir la posesión de las cosas. Y el artículo 595, inciso F, nos dice que a partir de los 10 años tienen que dar su consentimiento en un procedimiento de adopción. O sea, un menor en situación de adopción, cuando se somete al mismo, si estuviera encausado a que fuera planteada la adopción con determinados adoptantes, tiene que dar su conformidad si ya tiene más de 10 años. Sí o sí. Tiene que ser oído en los asuntos que lo afecten, tomando en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez. Esto ya venía, como mencionamos recién, del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, replicado en el Código Civil y Comercial, como vimos recién en la presentación anterior. Pueden los menores realizar lo que se llaman pequeños contratos de escasa cuantía. Esto nos vamos al 684 y lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? A ninguno de nosotros se nos ocurriría, si tenemos un kiosco o si atendemos la casilla que cobra las entradas para el cine, si viene un menor a comprar un alfajor o a sacar una entrada con un billete en la mano, decirle, disculpe, usted es una persona que carece de capacidad de ejercicio, razón por la cual, en función del artículo 26, se necesita que ocurra con sus representantes, sino el contrato que vamos a celebrar de compra-venta, si le vende el alfajor, o de espectáculos públicos, si saca la entrada del cine, es nulo, de nulidad relativa, porque lo que está en juego es el interés suyo, y no quiero tener ese problema. Peor, a ninguno se nos ocurriría esa situación, ¿cierto? Entonces, es el artículo 684 el que autoriza a los menores a realizar pequeños contratos que no por ser pequeños en su cuantía, lo son en número, ¿no es cierto? Son enormes. Pueden los menores tomar suministros con autorización judicial o diplomática si es que estuvieran en el exterior. Les repito, estamos hablando de niños no adolescentes, menores de 13 años. Supongamos que están chicos en viaje de sexto grado en, no sé, supónganse en algún lugar, en Carlos Paz, y uno se cae, se quiebra una pierna, bueno, deberían tener seguro médico, pero bueno, pónganle algo, qué sé yo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, pónganle que hay una inundación y no pueden cruzar y se tienen que quedar 2 días más y no tienen cómo comprar comida. Entonces, bueno, si resulta que aparece un señor y dice, no, yo a ustedes no les puedo vender porque ¿cómo lo cobro después? Entonces, bueno, pueden solicitar a la autoridad judicial que, los autorice a contratar por suministros. Entonces, después eso va a caer sobre los padres en función de la responsabilidad parental, ¿cierto? Porque le deben alimento a los hijos. Entonces está ahí. Si fuera un extranjero, el menor que necesita esto podría hacerlo con la autorización diplomática. Nos vamos al artículo 667 del Código Civil para eso. Lo que hablamos hace un rato, el artículo 1323 del Código, nos habla de la posibilidad de que el mandatario fuera o no tuviera la capacidad suficiente. Ya lo mencionamos. Juan le encarga a Pedro realizar un determinado acto jurídico. El que tiene que tener la capacidad es Juan, no Pedro para ese acto. Ahora, ¿puede un niño menor de 13 años ser mandatario? Lo dejamos en duda. Si tuviera la madurez y la edad suficiente, por ejemplo, para realizar un pequeño contrato, no habría problema. El artículo 404, como el código de error de las computadoras, es el que le da la posibilidad a los menores
que tuvieran menos de 13 años incluso, a que contraigan nupcias con dispensa. ¿Dispensa qué es? ¿Qué conlleva la dispensa? Que un juez dispense no tener la edad nupcial. La edad nupcial son 18 años. O sea, si alguien se quiere casar, lo menos que tiene que tener son 18 o 16 y que ambos padres lo autoricen. Si tiene menos de 16 años y quiere casarse, tiene que pedir a la dispensa judicial y el juez podrá autorizarlo o no, según considere el caso. ¿Es un documento, profe? La dispensa es un procedimiento judicial. Se inicia un juicio que se llama de dispensa, en donde el menor, la menor, y van a ser citados los padres, le solicitan al juez los autorice a contraer matrimonio. El juez los va a escuchar, qué sé yo, supongan, a ver, porque ya lo vamos a ver. Bueno, miren acá lo que sigue. Los adolescentes, a partir de los 16 años, pueden contraer matrimonio con autorización de ambos progenitores. ¿No es cierto? Si ambos progenitores van al registro civil y firman, una persona en esta ciudad y en cualquier ciudad de la República se puede casar a partir de los 16 años. Ahora, una persona gestante, una madre de 15 años embarazada, no se puede casar, porque no tiene los 18 años que le da nupcial, no tiene 16 para que los padres la autoricen, entonces podría requerir la dispensa judicial. Se presentan en tribunales, ¿no es cierto?, ante el juez del domicilio. Aquí hay una vinculación entre dos atributos, la capacidad y el domicilio. Se presenta ante el juez civil de familia del lugar y pide dispensa judicial. El juez lo va a llamar y va a decir, che, ¿por qué quiere usted casarse ahora que tiene 15 y no cuando tenga 16? Y porque estoy embarazada. Entonces, en ese caso, probablemente el juez lo autorice. Si se presenta uno de 10 y dice que se quiere casar porque es el amor de su vida, no sé, a lo mejor lo autoriza, a lo mejor no. Es una cuestión que el juez mensurará o analizará en el caso puntual. ¿Sí? Entonces, no es que los 13 años abran una barrera en la cual digan a partir de acá se puede hacer tal cosa. Fíjense lo que estamos hablando. Para que ambos progenitores autoricen, no es un adolescente, porque 13, 14 y 15 es adolescente, necesita tener 16, o sea, 16 o 17, con la autorización de ambos progenitores puede contraer matrimonio. Entonces, menores de edad, hay algunos actos que pueden realizar, pero requieren autorización. O sea, pueden solos llevar adelante actos que en principio no pueden hacerlo por la incapacidad de ejercicio que tienen o por la restricción a la capacidad de ejercicio, pero si ambos progenitores, por ejemplo, padre-madre o madre-madre, padre-padre, si es que tuviera dos, no puede ser uno hubiera fallecido, obviamente que con la de uno solo alcanza, pero necesitan la autorización de ambos, por ejemplo, para contraer matrimonio a partir de los 16. Ya lo vimos. Para ingresar a las comunidades religiosas de las Fuerzas Armadas o de seguridad, también necesitan la autorización de ambos padres. Todo esto lo ven a partir del artículo 645. El inciso A es el de contraer matrimonio. El inciso B es el de ingresar a las comunidades religiosas de las Fuerzas Armadas de seguridad del artículo 645, que es el que veníamos diciendo. El inciso C es para salir de la República. Para que un menor salga de la República, necesita la autorización de ambos progenitores o el cambio de residencia si es que viviera en el extranjero. O sea, está en un intercambio largo y tiene que cambiarse de un domicilio a otro, necesita autorización de ambos progenitores. Ese es el inciso C. Necesita autorización para estar en juicio si es que no tuviera autorización por alguna otra circunstancia. Eso lo dice, es como una cláusula de resabio, una cláusula de válvula de escape, en donde los padres pueden autorizar al menor a estar en juicio.
el menor de 16 años necesita la autorización de ambos progenitores para ejercer oficio, profesión, industria u obligar a su persona. O sea, el menor de los 16 años, según nos dice el artículo 681, no puede ejercer oficio, profesión o industria ni obligar a su persona de otra manera sin la autorización de sus progenitores. El artículo 678 nos dice que si alguno de los progenitores se opusiere a que se inicie una acción en contra de un tercero, o sea, el niño, la niña quieren demandar a un tercero y los progenitores no lo autorizan, puede el juez autorizarlo a intervenir en ese proceso con una asistencia letrada y en una parte media inentendible termina este artículo 678 diciendo previa audiencia del oponente y del Ministerio Público. Es medio una locura decirle, mire señor, yo lo vengo a llamar porque hay un menor que lo quiere demandar. Pero bueno, eso dice el código. Entonces necesita autorización del juez para ejercer una acción civil contra un tercero si es que sus propios progenitores se opusieran. También pueden los menores realizar actos sobre su propio cuerpo. Todo esto tiene que ver con derechos personalísimos, de los que ya hemos visto. ¿De qué es lo que nos dice el artículo 26? Nos dice, desde los 13 años se presume la aptitud para decidir por sí sobre tratamientos que no resulten invasivos. El tema es establecer qué es lo que es un tratamiento invasivo, ¿no es cierto? La vacuna para el COVID es un tratamiento invasivo. En los hechos sí. Se requiere su consentimiento bajo un régimen de asistencia para la realización de tratamientos invasivos. O sea, a partir de los 13 años, una persona puede decidir por sí para los tratamientos que se tengan que hacer que no sean invasivos. Puede decir sí o no. O sea, que lo revisen, que tomen temperatura, que hagan estudios. Todo eso puede decidir solita, a partir de los 13 años. Y para los que son invasivos, se requiere que dé necesariamente su consentimiento, por supuesto, dentro de un procedimiento de asistencia, con alguien que lo acompañe, que lo asiste, que brinde su parecer. Entonces, tratamientos no invasivos, a partir de los 13 años, decide solito, sola, y para los invasivos tiene que dar su consentimiento. Para los tratamientos invasivos, todos, dice el artículo 26 que desde los 16 años tiene las mismas aptitudes que un adulto para actos sobre su propio cuerpo. O sea, una persona de 16 años es considerada adulta, capaz para cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de circunstancia que vincule o que ponga en circunstancias, aspectos vinculados con su propio cuerpo. Si hubiera diferencias entre lo que el niño quiere o no, la niña quiere o no quiere, y lo que sus progenitores representantes en función de la primera parte de este artículo 26 pretenden autorizar o no, si hubiera diferencias, el juez debe resolver conforme al interés superior del niño en base a un informe médico. Acá el interés superior tiene que tener muy en cuenta aspectos vinculados con la dignidad. La dignidad es un aspecto que toma cada vez más relevancia fundamentalmente en tratamientos médicos, en disposiciones anticipadas. Ya, por ejemplo, las personas hoy en día pueden decir yo a este tratamiento no me voy a someter, y los médicos tienen que aceptarlo, aunque eso implique limitar su vida. ¿No es cierto? Son lo que se llaman disposiciones anticipadas. Uno puede decir, hoy que estoy en pleno uso de mis facultades, si me encontrara en tal situación, no quiero recibir ese tratamiento. Y eso son disposiciones anticipadas que son valorables.
no habiendo esta disposición anticipada, sino que tuviéramos un caso donde un niño planteara una cuestión diferente respecto de un tratamiento sobre su propio cuerpo, médico o invasivo o no invasivo, y tuviera diferencias o divergencias con sus representantes, con sus progenitores, el que va a resolver es el juez. Vamos ya a los adolescentes, o sea, en principio los que tienen más de 13 años, ¿qué actos pueden hacer solos? Solitos. Y vamos a ver, esto lo vamos a dejar como último punto y mañana seguimos a partir de acá, o si no se nos va a ir muy tarde. Sí. Vamos a decir el primero nada más, así después lo libero. No sé si tienen clase a las 4, ya me puse nervioso. El artículo 680 plantea una diferencia sustancial. Todos los demás ya bastante eran así en el Código Civil y Comercial, pero el artículo 680 plantea la posibilidad de reconocer hijos extramatrimoniales solos. El artículo 680 también plantea la posibilidad de estar en juicio penal como imputado, que es una cuestión central y trascendente, ¿no es cierto? Antes tenía que esperar a la mayoría de edad. Lo vamos a dejar acá y mañana, chicos, vamos a seguir desde este punto hasta tratar de terminar la unidad en la medida que esto sea posible y que no se nos vaya tan largo. ¿Dudas, inquietudes que tengan, que necesiten? Vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿Están ahí o se fueron? Ah, profe, estamos acá. Sí. Se entendió, profe. Perfecto. Qué emoción. Bueno, chicos, yo les repito, bueno, ya algunos lo vieron porque me estaban ahí haciendo consultas sobre lo que decía o no decía. Tenemos, vamos a cerrar acá.